Hola a todos, este va a ser el primero de una serie de tutoriales donde les voy a mostrar cómo manejar el Adobe Premiere. Ahora vamos a aprender lo básico, cortar, juntar y editar un poco. Así no se hace largo el video. Yo estoy usando el Adobe Premiere 2020, pero lo que vamos a mostrar acá sirve para versiones anteriores. ¿Comenzamos? Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos cuando abrimos el programa. Tenemos File, New, lo primero que tenemos que hacer obviamente es Project. Acá tenemos con qué nombre lo vamos a poner. Vamos a ponerle Tutorial Premiere. Acá en Browse podemos poner dónde lo guardamos. Solo hay que elegir la carpeta. Todo lo que ven acá lo pueden dejar como está. Timecode, audio, no hay que modificarlo. Esto de captura es algo viejo cuando se capturaba de DV, de cassette, así que ahora ya no nos preocupa. Esto lo ideal es dejarlo todo en Same as Project. ¿Qué hace esto? Todo lo que es proceso de imagen, proceso de audio. Cuando nosotros ingresamos un audio o un video, el Premiere lo que hace es procesarlo para que nosotros lo podamos usar. El proceso ese se va a guardar en la carpeta que nosotros le pongamos. Podemos elegir dejarlo que se guarde en la misma carpeta del proyecto, o si vamos a Browse, podemos elegir en qué carpeta lo vamos a guardar. Esto nos puede servir para que cuando nosotros hacemos muchos proyectos, después lo que hacemos cuando terminamos y no vamos a usar más ese proyecto es ir a la carpeta que nosotros designamos y borramos todo de una. Si no, pueden dejarlo así y cada vez que terminan un proyecto borran la carpeta completa de todo y listo. Vamos a darle OK. Bueno, esto van a ver que es bastante sencillo. En esta carpeta de Project, acá vamos a arrastrar o importar todo lo que nosotros queramos usar. Por ejemplo, una forma fácil es haciendo doble clic acá en el medio, elegimos el material que queremos, voy a elegir cualquiera para guiarnos, por ejemplo, no sé, esto, y ya aparece acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es una nueva secuencia en el timeline para poder editarlo. La mejor forma es agarrarlo, arrastrarlo hacia esta opción y soltamos. Eso va a hacer que la secuencia se haga con la misma medida de nuestro video, así no tenemos problema. Les voy a decir algo que a mí me funciona. Mucha gente lo que hace es doble clic al archivo y acá en esta ventana de Source pueden verlo. Si se mueven por acá y por ejemplo quieren elegir la parte esta donde la luz va de un lado al otro, lo que hacen es agarran acá para el comienzo y acá para el final. Esto también lo pueden mover desde acá. Y tranquilamente agarran, si quieren el video, agarran esta parte y la arrastran a la secuencia. ¿Ven? Con la barra espaciadora se pone play. Si quisieran el audio, lo que hacen es agarran esta parte y lo tiran. Y listo. A mí me resulta más cómodo arrastrarlo como hice primero. Y yo no tengo activado acá la barra de herramientas porque uso los atajos. Pero si ustedes quieren, pueden ir a Windows. Y acá tienen todas las ventanas que pueden llegar a necesitar. Vamos a Tools. Y acá la tienen. Esto acá me quedó abajo, por ejemplo. Esto lo que hacen es, mantienen apretado en la ventana. Y ven que se va seleccionando distintas partes de la pantalla. Donde quieran arrojarla. Por ejemplo, yo prefiero acá. Lo sueltan, ¿ven? Y lo arrastran. Esa es una buena forma de reacomodar. Esto también lo pueden reacomodar de la misma manera. Agarran cualquier ventana y la acomodan donde ustedes quieran. Ahora, si quieren cortar, este es para cortar. Van a donde quieren, seleccionan, y esto es tan sencillo como agarrar de nuevo el puntero, seleccionan, si son muchos archivos, lo que hacen es apretan en cualquier lado, arrastran como seleccionar en Windows y con la tecla Delete se borra. Si ustedes se arrepienten y quieren algo de acá, con Control Z vuelve y con Control Shift Z lo vuelven a sacar. Ahora, si ustedes quisieran, pueden pararse. ¿Ven que aparece este puntero distinto? Lo que hacen es mantener apretado y vuelven a poner lo que tenían. Control Z. Ahora, si se paran acá, les muestra cuáles son los atajos. Por ejemplo, la B corta, la C. Vamos a importar más videos.
Con control apretado pueden seleccionar todos los que quieran. Y ahora sí los arrastran de nuevo y listo. Algo muy importante. Ven que yo cuando corto audio y video, ¿sí? Lo que hacen es, si no quieren hacer eso, botón derecho sobre el archivo, Unlink. Y lo que logran es que tienen separado audio y video. Y ahora pueden cortar independientemente cada cosa. Si quisieran volver a unirlos, botón derecho, seleccionando los dos, Link. Y otra vez los tienen unidos. Si queremos esto, traerlo hasta acá, nos podemos evitar el paso de cortar. Hacemos así. Seleccionamos, mantenemos apretado y arrastramos. Y automáticamente lo va a pisar. ¿Perfecto? Siempre es bueno para hacer este tipo de movimientos tener activado esto, que es el imán. Si yo, por ejemplo, lo quiero pegar, si yo hago así, ¿ven que no se pega automáticamente? Tendrían que, con la tecla más, acercarse, o con esto de acá, ¿ven? Con esto de acá pueden alejar o acercar. Con la letra más o con la letra menos se pueden acercar. En otro video, si quieren, les muestro todo lo que son los atajos y que ustedes lo pueden configurar. Entonces, al tener activado el imán, lo que hacen es, cuando se van acercando, se pega solo. Entonces queríamos esta parte, todo el resto no nos interesa, con Delete. Con la C cortamos lo que queremos y lo ponemos. Lo mismo, imaginemos esta parte. Acá lo que pueden hacer son dos cosas. Arrastrar el video al punto donde lo quieren poner, o seleccionan esto y directamente apretan Delete y ahí se une. Otra opción muy útil es seleccionan todo, secuencia, close gap. Lo que hace es cerrar los baches y automáticamente les junta todo. Bueno, ahora algo muy práctico. Ven que este video ocupa el 100% de nuestra pantalla. Este no. Para que se den cuenta, acá pueden elegir transparencia. Entonces ven lo que está libre. Ven que este no tiene nada, este sí. Una opción es, cuando seleccionan, en controles de efectos, tienen esto que se llama Motion, movimiento. Entonces tienen escala, que esto para moverlo pueden escribirlo o mantienen apretado y se mueven para la derecha o para la izquierda. Esto podrían hacerlo a ojo, o una opción mejor es botón derecho sobre el clip, Set to Frame Size. Esto lo que hace es automáticamente, ven que el zoom cambió, automáticamente ya tiene la medida correcta. Vamos a acomodar bien esto prolijo acá. Vamos a ajustar un poquito esto para que tenga un poco más ritmo. Ahí va. Sacamos los audios para que no molesten. No me quiero olvidar, para salvarlo esto, File, Save. Un atajo es Control S. Y lo salvan con el mismo nombre con que guardaron el proyecto. Bueno, hasta acá llegamos con este tutorial básico de cómo cortar, unir y editar un poco. En el próximo tutorial podemos ver cómo agregar audio, cómo agregar efectos, transiciones, transparencias muy útiles y otras cosas. Si les gustó, pongan like, síganme en el canal, que poco a poco voy a ir subiendo nuevos videos. Si quieren algo en particular, no dejen de decirme en los comentarios, que podemos enfocarnos para ese lado. Saludos y nos vemos en el próximo tutorial. Jaja, eso salió tipo youtuber. Chao, nos vemos.